La actitud del corazón, la actitud del corazón. Aleluya. Santo, aunque no llegamos bien a los otros versículos, mi intención era dar todo, pero por lo visto, pues no. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra, mis hermanos. Amén. Póngase otro momentito de pie. Yo sé que se cansan, pero en el Señor descansamos. Amén. Gloria a Dios. La palabra lo leemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así la palabra. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer, más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bendito Dios, gracias Padre Santo por tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te ruego que te glorifiques, Padre Santo, en tu palabra, Señor. Que hagas sensible nuestro corazón, Señor, para que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oh, la gloria se lo damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí el verso 1 que acabamos de leer, dice la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos
y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Gloria al Señor. Vemos aquí, ¿verdad? El enfrentamiento que el Señor Jesús tuvo con las autoridades religiosas de ese tiempo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Los fariseos, mis hermanos, y algunos de los maestros de la ley, dice la palabra que ellos se reunieron, ¿verdad?, alrededor de Jesús. Y eso no solamente aquí lo hicieron, sino lo hacían en varias ocasiones. Amén, en varias ocasiones. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que estas personas, los fariseos y los escribas, ¿verdad?, los identificamos como los que enfrentaban a Jesús. Amén. Enfrentaban a Jesús. Estas personas, ¿por qué hacían eso? ¿Verdad? Estas personas eran muy conocidos, muy famosos, tenían mucha popularidad en su pueblo, ¿verdad? En esa aldea, en el pueblo de Israel, en ese pueblo religioso. Dentro de todo ese pueblo de Israel, bendito Dios, tenían mucha fama estas personas. Tenían mucha popularidad, eran muy conocidos. Como siempre lo he dicho, ¿verdad? Los fariseos no eran desconocedores de la palabra. Sí, los fariseos eran estudiosos de la palabra. Ellos conocían la palabra. Bendito Dios. Aleluya. Y los escribas, pues su nombre lo dice todo, ¿verdad? Ellos eran los que escribían la palabra. Bendito sea el Señor. Pero ellos siempre, ¿verdad? Siempre llegaban a Jesús para reprocharle las cosas que él hacía. ¿Sí? Entonces, cuando ellos llegaban, ¿verdad?, y se sentaban a su alrededor, bendito sea el Señor, era para hacer que nuestro Señor Jesucristo en alguna palabra fallara o en algún hecho. Sí, entonces esta gente, ¿verdad?, que tenían esa fama, esa popularidad en su pueblo, ¿verdad?, en ese pueblo, dentro de ese pueblo religioso, ¿sí? Aleluya, pero solamente ellos lo tenían de pura apariencia, ¿sí? Aparentaban nada más, porque no vivían lo que ellos decían, no vivían verdaderamente, ¿verdad?, lo que ellos practicaban. No les nacía del corazón. Porque la actitud del corazón era completamente otra cosa, mis hermanos. Aleluya. Solamente ellos, ¿verdad?, hacían las cosas para que la gente de su pueblo los admirara. Sí, los fariseos hacían cosas para que la gente dijera: oh, mira esta persona, mira cómo cumple la ley de Dios. Mira cómo lo lleva al pie de la letra. Ellos solamente buscaban eso. Bendito sea el Señor. Mira, solamente para que la gente los admirara y dijera: no, pues qué hombre, qué hombre este hombre. Mira cómo hace las cosas, ¿verdad? Cómo hace las cosas, mira cómo cumple. Apariencia nada más, apariencia. Aleluya. Por eso Dios, ¿verdad?, dice que la actitud del corazón es muy importante. Aleluya, la actitud del corazón es importante. Por eso, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, como hijas de Dios, tengamos cuidado, ¿verdad?, cómo hacemos las cosas. Sí, tengamos cuidado, ¿verdad?, con qué intención de nuestro corazón hacemos las cosas. Aleluya, porque a veces hacemos las cosas, ¿verdad? Pues decimos, sí lo voy a hacer, pero dentro de nosotros, ¿verdad?, no lo hacemos de corazón.
Y eso el Señor, por eso es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, condenaba a los fariseos. Hacían las cosas, sí lo hacían, pero pura apariencia. Bendito sea el Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Aprender. Aleluya. Pero nuestro Señor Jesucristo los descubre. Sí, los descubría. Y ese era el enojo de ellos. Ese era el coraje. Ese era el pleito que ellos traían con Jesús. Por eso se enojaban con Jesús. Y lo mismo pasa ahora, ¿verdad? Muchas veces dicen, pues el predicador o la hermana creo que le contaron mi vida porque me está hablando indirectas allá en el púlpito. Y así Jesús descubría lo que ellos eran y eso era lo que no les gustaba. Y ese era el pleito, ese era el enojo, el coraje que traían con él. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra fariseo, mis hermanos, quiere decir hipócrita, quiere decir doble cara. Eso quiere decir la palabra fariseo. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso, yo no sé si ustedes hayan escuchado, ¿verdad? Pero esta palabra, cuando alguna persona lo usa ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Y dice, eres como un fariseo. Bueno, lo que te está diciendo es, eres hipócrita, eres doble cara. ¿Sí? A veces como a lo mejor los que no saben, pues eres un fariseo, una farisea. Pues creo que me dijo algo bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabe, pero la palabra fariseo eso quiere decir, si lo que te está diciendo es, o lo que está diciendo esa persona es, eres una hipócrita o eres hipócrita, eres doble cara, eres doble moral. Aleluya. Y obviamente cuando sabes, pues esa palabra te ofende. Te ofende. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. O luego dicen, tienes la actitud de fariseo. Santo. Aleluya. O sea, lo que está diciendo, eres una persona falsa. Ahora ya sabemos, ¿verdad? Si nos dicen fariseo, pues ya le vamos a decir, bueno, ella lo sabía, ¿verdad? Pero los que no sabían, o todos lo sabían. Bueno, ahora ya lo saben. Bendito sea el Señor. Esa era la realidad de los fariseos, mis hermanos. Y los maestros de la ley siempre estaban al acecho de lo que nuestro Señor Jesucristo hacía o decía. Siempre estaban, ¿verdad? Para caerle, para decirle, pero según ellos cumplían la ley. Sí, esa era la hipocresía. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Que ellos se reunían para ver cómo destruir a Jesús. O sea, básicamente los escribas y los fariseos iban con el objetivo de encontrar algo que confrontara a Jesús por su amenazante popularidad, porque tenía más seguidores nuestro Señor Jesucristo que ellos. Porque ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a tener toda la atención del pueblo de Israel. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, esa atención como que se volteó hacia Él, hacia nuestro Señor, y eso es lo que a ellos no les gustaba. Aleluya, ellos querían ser los primeros. Por eso también en la palabra del Señor, ¿verdad?, en uno de los evangelios también les dice, ustedes buscan los primeros lugares para sentarse. ¿Para qué? Para que sean vistos. ¿Sí? No que tenga algo de malo en los primeros lugares. No tiene nada de malo. El problema es con qué corazón lo hacen, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver que esta gente, ¿verdad?, estaban al acecho de nuestro Señor Jesucristo. No pierdan Marcos 7,
7, vamos al 11 tantito, 11, 18, para ver, bendito sea el Señor, sin perder nuestra cita base. 11, 18. Ahí adelantito, unas hojitas adelante. Gloria al Señor. Ahí, si alguien lo puede leer, adelante. Amén. Porque no son muchas citas, son poquitas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra. Y Amén. lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Aleluya. Gracias, mi hermano Eulogio. Sí, y lo oyeron los escribas y los fariseos, los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, porque cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y eso era lo que no les gustaba. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces la palabra dice, ¿verdad? Que llegaban y se reunían alrededor de él. Aleluya. Pero ese deseo de querer estar al lado de Jesús no era para aprender de él, no era para aprender de su doctrina, de su enseñanza, sino era, ¿verdad? Tampoco era para ver los milagros ni las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, que eso es lo que le atraía a las otras personas. Amén. Aleluya. No se me duerman, vamos a aprender, amén. Porque si no, vamos a seguir como siempre, vamos a aprender. Bendito sea el Señor, ¿sí? Entonces, la gente que le seguía a nuestro Señor Jesucristo, lo que le atraía eran las señales, los milagros que Él hacía y la doctrina que Él enseñaba. O sea, de la manera de cómo Él enseñaba, porque era muy diferente de cómo los fariseos y los escribas enseñaban. Entonces, la gente estaba admirado, dice, de su doctrina, admirado de cómo Él enseñaba, y ellos se ponían celosos. Aleluya. Entonces, había un propósito, ¿verdad? Con qué venían los fariseos, ¿verdad? De poder encontrar algo que pudiera hacer caer a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sí, y verdaderamente eso es lo que pasaba, ¿verdad? No era que querían estar, ay, qué bonito enseña el maestro. No, ellos querían agarrar de algo que el Señor, bendito Dios, pues fallara, ¿verdad? Fallara. Aleluya. Entonces, ¿y por qué era el coraje? Como les acabo de decir, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo los contradecía. Amén. Contradecía de lo que ellos, ¿verdad?, enseñaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, el verso 2 del capítulo 7 dice: los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Sí? Entonces, mira que podemos decir, ¿verdad?, la preocupación de estos hombres, pero mis hermanas, mis hermanos, la preocupación de los fariseos, ¿verdad?, en este capítulo, en estos versos, no era precisamente la higiene. O sea, ellos decían, Señor, pero comen tus discípulos y no se lavan las manos. Ellos no estaban preocupados porque verdaderamente no se lavaban las manos los discípulos del Señor. ¿Sí? Nosotros nos imaginamos que a lo mejor eso pudo haber sido, pero ese no era la preocupación de los fariseos y de los escribas. Bendito sea el Señor.
Bendito Dios. Entonces, lo que ellos, ¿verdad? Esta preocupación, lo que ellos tenían era meramente religiosa, meramente ceremonial. Bendito sea el Señor. Aleluya. El verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. O sea, imagínense, si ellos no se lavaban las manos, no comen. Preferían aguantarse el hambre. Amén. Pero su preocupación no era eso, no era porque no se lavó las manos. Su preocupación, ¿verdad? Más abajo vamos a ver, ¿verdad? Era meramente religiosa. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿verdad? Ellos tenían una rutina para lavarse las manos, que tenía varios pasos. Varios pasos, bendito sea el Señor. Y esto no solamente lo hacían los escribas y los fariseos, sino que lo hacían todos los judíos. Practicaban el lavado de manos. ¿Pero por qué? Porque los fariseos lo imponían. Lo imponían. Bendito sea el Señor. Si tiene sueñito, mis hermanos, mis hermanas, se puede parar un momento para que no se duerma. Porque yo me quedé desvelando para darles esto y no se me duerman, ¿sí? Porque me fui a dormir muy noche para poder sacar este estudio. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, entonces ellos imponían. Entonces, bendito sea el Señor. Ese era lo malo. Entonces, el judío creía, ¿verdad? Cuando iba al mercado, que a lo mejor allá, ¿verdad? Se podía encontrar con alguien que no era judío, que era gentil, y a lo mejor lo toca, ¿verdad? Y entonces lo contamina, porque ellos pensaban, ¿verdad? Que los gentiles los contaminaban. Sí, lo contaminaban. Por eso es que ellos llegaban y se tenían que lavar las manos para que, aleluya, para así ya poder tomar sus alimentos. Bendito sea el Señor. Se sometían estrictamente a estos rituales, el lavamiento de manos. Ahí en el verso 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Aleluya. O sea, la plaza literalmente podemos ver, ¿verdad? El mercado. Sí, donde se reunía mucha gente. Y si no se lavaban, no comen. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra, ¿verdad? No solamente eso, sino que seguían otras muchas tradiciones. O sea, no solamente practicaban el lavamiento de manos, sino que tenían otras muchas tradiciones. Aleluya. ¿Cuáles tradiciones? ¿De cuáles tradiciones nos habla nuestro Señor Jesucristo? Pues estos ritos que ellos practicaban de las ceremonias, ¿verdad? Que los maestros, ¿verdad? Los maestros, los fariseos, los escribas, habían añadido a la ley. Aleluya. Sí, eso es verdad que eso se les había ordenado a ellos, ¿verdad? Esos ritos de purificación. Bendito sea el Señor, pero no solamente, eso mis hermanos, ellos lo tenían, es verdad, como ley de lavarse las manos, porque el Señor se los dijo. Pero tenía una razón. Había una razón por qué, ¿verdad? El Señor había dado esa ley. ¿Sí? Aleluya. Estos ritos de purificación. ¿Sí? Entonces, solamente servía, ¿verdad? Una ayuda para que ellos pudieran ver
que cuánta necesidad hay, ¿verdad?, de ser limpiados de sus pecados. Eso era con ese propósito se les dio la ley. Sí, porque ellos no podían entrar al templo, ¿verdad?, si no se lavaban las manos. De hecho, en el tabernáculo, afuera en el patio, había un lavacro que ellos le llamaban. Para entrar ellos se tenían que lavar las manos. Ahí es donde se les dio ese mandamiento, ese mandamiento ceremonial. Amén. Aleluya. Pero ellos ya lo estaban practicando, ¿verdad? Ya no solamente en el templo, sino afuera. Afuera, y lo imponían, pero esto solamente servía para que ellos se dieran cuenta que nadie podía llegar delante de Dios si no está limpio de su pecado. Para eso servía. Amén. De que había una necesidad de ser limpiados, como ahora igual, mis hermanos. Hay una necesidad de que nosotros seamos limpiados. El canto que cantábamos, ¿verdad? Una gota de tu sangre sobre mí. Realmente yo creo que me causa un poquito de conflicto ese canto, ¿verdad? Un poquito de conflicto porque el Señor no derramó una gota nada más. Más bien el Señor derramó hasta la última gota de su sangre. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hasta la última gota de su sangre. Para que nosotros fuéramos justificados, fuéramos perdonados. Amén. Aleluya. Él nos ha lavado con su sangre. Él dice que nos lavó. Para lavarnos no se necesita una gota, se necesita mucha sangre, ¿verdad? Aleluya. La palabra, eso es lo que nos dice. Entonces el canto como que me causa un poquito de conflicto, pero bueno, bendito sea el Señor. Sí, porque en la palabra yo veo completamente otra cosa. Amén. Entonces a lo mejor se refiere, ¿verdad? Pues bueno, aunque con poquita, pues yo seré salvo, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que Él derramó hasta la última gota, hasta donde ya no tenía, ¿verdad? Dice la palabra que le picaron con la lanza en su costado y ya no salió sangre porque ya no tenía sangre, sino brotó agua nada más. Se había desangrado, había terminado la sangre, pero esa sangre, ¿verdad?, es el que nos lavó de nuestros pecados. Es el que nos justifica ahora. Amén. Amén. Gloria, bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, este mandamiento ceremonial o este rito que les había dado el Señor era para que ellos se dieran cuenta. Amén. ¿Sí? Por eso estos ritos de purificación, pues realmente no lavaban el pecado. Sí, estos ritos de purificación, como les digo, simplemente servía como un recordatorio y apuntaba hacia otra cosa. Sí. Aleluya. Entonces, estos rituales tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada de un Salvador. Amén. Que acabo de hablar. Ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para la llegada del Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún agua podía hacer. Amén. Amén. Aleluya. Lo que ni un agua podía hacer, como tampoco ningún ritual religioso puede hacer. Aleluya. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué con lavarnos, con bañarnos, pues ya estamos limpios, nos podemos presentar delante del Señor? Porque el problema del ser humano, mis hermanos, no es físico, no es natural. El problema del ser humano es espiritual y por lo tanto requiere de un remedio espiritual. Aleluya. Así como nos dice la palabra también, ¿verdad? Aleluya. En Deuteronomio, no lo busque. Bendito sea Dios, nos dice la palabra, ahí nos habla sobre la circuncisión. Bendito Dios. Entonces Moisés les
les dice, ¿verdad? No se confundan, lo que ustedes necesitan no es el corte de su cuerpo, ¿verdad? O en el cuerpo. Lo que ustedes necesitan es una circuncisión en su corazón. Y esa circuncisión apunta, ¿verdad?, hacia un remedio radical, un remedio mucho mejor, ¿verdad? Apuntaba hacia algo que Dios haría en su debido momento en nuestros corazones. Amén. La circuncisión de nuestros corazones. O sea, de cambiar nuestro corazón. Jeremías 2:22, aleluya. Ese sí vayan buscando. Lo dice mucho, de una forma mucho más impactante. Ningún agua, ningún jabón del mundo puede hacer lo que Dios hace. Jeremías 2:22. 2:22. Sí, él lo dice de esta forma mucho más, ¿verdad?, importante, impactante. Ningún jabón del mundo, ni un agua, ¿verdad?, puede hacer lo que Dios puede hacer. Aleluya. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Gloria al Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra. Amén. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aleluya. Aunque te laves con lejía. Aleluya. Lejía, ¿verdad?, es un compuesto. Bueno, ya hablemos más aquí como en nuestro lenguaje, ¿verdad? Es como un desinfectante. Amén. O algo más como eso con el que se lava la estufa, ese líquido. Ándale, como ese. Amén. Sí, entonces aunque te laves con eso, ¿verdad?, tu estufa podrá quedar limpio, pero uno dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Amén. Amén. O sea, ningún jabón ni ningún desinfectante puede quitar el pecado si no es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. O sea, lo que nos estaba diciendo aquí, ¿verdad?, es la gravedad del pecado, ¿verdad? Esa gravedad del pecado del hombre que es imposible quitar si no venimos a Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, el lavado del cuerpo no puede quitar las manchas del alma. Pero, mis hermanos, los líderes religiosos, los maestros, ellos conocían la palabra, pero ¿qué pasó? Perdieron de vista el verdadero significado de esos rituales. Perdieron de vista. Y llegaron a pensar que por el mero hecho de practicar, ¿verdad?, esos ritos les ayudaría a ganar el favor de Dios. Y nadie puede ganar el favor de Dios. Amén. Amén. Aleluya. No podemos ganar el favor de Dios. Uno no puede decir, bueno, voy a hacer esto a ver si Dios lo ve y pues, a ver, me voy a ganar, me va a amar más el Señor. Aleluya. O me va a poner una palomita, o me va a poner un 10, ¿verdad? No, nadie puede ganar el favor de Dios, bendito sea el Señor. Pero estos hombres llegaron, ¿verdad?, a pensar que podían ganarse el favor de Dios, ¿verdad?, haciendo esos ritos. Amén, haciendo esos ritos. Bendito sea el Señor. Estos hombres llegaron a ser los más legalistas en los días de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por tanto, así como dice el verso 4, ¿verdad?, que hemos leído, volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen.
y otras muchas cosas tomaron para guardar. ¿Como qué? Como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y muchas otras cosas más. Estos son algunos que ellos habían adoptado. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, estos hombres, aleluya, seguían a Jesús o andaban detrás de Jesús, al acecho de Jesús, para ver a dónde fallaba, para ver si fallaba en sus respuestas. Y por eso es que le hacen esa pregunta, ¿verdad? Una pregunta con una muy mala intención. Pero podemos ver, ¿verdad?, que Jesús, cómo les responde Jesús, de qué manera les responde y cómo Él les descubre su verdadera intención o la verdadera intención de su corazón. El verso 5 les responde, ¿verdad? Le dice el verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta fue el que le hicieron. Aleluya. Como ya expliqué, ¿verdad? Un poco, aleluya, eso lo establecía la ley de Moisés. Eso sí es verdad. Era una ordenanza, ¿verdad?, para los sacerdotes de ese tiempo. Pero ellos, como les decía, imponían a todo el pueblo. Por eso es que el Señor también en su palabra dice, ustedes le dan carga al pueblo que ellos no pueden llevar, ni ustedes mismos pueden llevar, pero ustedes ponen carga sobre ellos. Amén. Entonces ellos imponían, aleluya, para todos los judíos. El mandamiento de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, imponían más bien como mandamiento de Dios, no como tradición o como costumbre, sino imponían como mandamiento de Dios. Aleluya. Y eso es lo que está mal. Aleluya. Y eso, digo, eso se dio para hacerlo, amén, para hacer en el templo. Amén, mi hermana Tere. ¿Qué dije? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor, ¿sí? Esta ordenanza, ¿verdad? Este rito lo había dado para el templo, pero ellos ya lo hacían, ¿verdad?, hasta pues afuera, en sus casas, en donde andaban. Pero, aleluya, Marcos dice algo interesante. Dice esto, y esto hacían porque están aferrados a la tradición de los ancianos, no al mandamiento de Dios, sino a la tradición de los ancianos. Aleluya. Es decir, mis hermanos, que esto ya no era palabra o mandamiento de Dios que había revelado a Moisés, sino que eran ya tradiciones o costumbres que se había venido formando con el paso del tiempo. Y venían agregando más y más y más. Bendito sea el Señor. Las tradiciones, mis hermanos, no siempre son malos. Las tradiciones comienzan con un buen propósito. El problema de las tradiciones es cuando los ponemos al nivel de la palabra de Dios. Amén. Es decir, la tradición se toma o se le da la misma autoridad que la palabra de Dios. Se le pone al mismo nivel. O sea, dice uno, ese es mandamiento de Dios. Y no, o sea, Dios no dijo eso. Dios les dio esa orden, pero para el templo. Pero Dios ciertamente dio mandamientos, pero Dios no dijo que ellos lo tomaran y otros que iban agregando más. Aleluya. Y ellos lo ponían al nivel
de los mandamientos de Dios. Aleluya. Y muchas veces, mis hermanos, las personas, cuando se imponen tradiciones, muchas veces las personas lo toman, ¿verdad?, de buena voluntad. No se preguntan, en las iglesias, ¿verdad?, no se preguntan si es bíblico, porque simplemente lo reciben. Amén, simplemente se recibe y ya. No se preguntan por qué será, por qué lo dicen o por qué lo hacemos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay problema, ¿verdad, mis hermanos? Que las personas ya no diferencian entre lo que es una tradición y lo que es el evangelio. Amén. Entre lo que es una doctrina o una tradición. Piensan que es lo mismo. Aleluya. Y algunas veces puede llegar que la tradición tenga más peso, ¿verdad? Puede ser que la tradición tenga más peso que la palabra de Dios. Y eso es lo que había ocurrido con los escribas y los fariseos. Y eso es lo que el Señor les señalaba cuando les dice: ustedes han invalidado la palabra de Dios por hacer valer más las tradiciones de los ancianos que los mandamientos de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Amén. Aleluya. Una pregunta. Amén. La tradición viene siendo como cuando nosotros decimos, pues es el Día de los Muertos. Vamos a hacerlo, ¿no? Pero nosotros, como ya conocemos de Dios, ¿qué no lo debemos de hacer? Amén. Una tradición es por decir cuando nosotros, pues no conocemos de Dios y todavía estamos en el mundo, ¿no? Que decimos, pues vamos por allí, platicamos esto, hacemos esto. Eso es una tradición. Esa es una tradición. Eso no lo debemos hacer porque Dios no le agrada. Amén. Pero nosotros tenemos que buscar ¿qué? La presencia de Dios. Amén. Pero eso nosotros lo podemos diferenciar, ¿verdad? Ahora nosotros lo podemos diferenciar, ¿verdad? El problema está, ¿verdad?, cuando se da dentro de la iglesia. No lo podemos diferenciar, ¿verdad? Se dan algunas cosas que pensamos que es doctrina, o sea, es enseñanza del Señor o es mandamiento de Dios, y no solamente es una imposición o una regla que se hace, ¿verdad?, en cada iglesia, se puede decir. Amén. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que nosotros tenemos tradiciones o costumbres o no lo tenemos? ¿Qué piensan? La palabra. Pero aquí en el templo, ¿qué piensan? ¿Tenemos tradiciones o no tenemos? ¿O tenemos costumbres y tradiciones, más bien? Bueno, déjenme decirles que sí. Déjenme decirles que sí, y les voy a decir cuál es. Bueno, uno de los muchos, ¿verdad?, que puede haber. Bendito sea el Señor. Un ejemplo. Cuando nosotros hacemos nuestro culto, amén, en la Biblia, ¿en dónde está escrito que lo tenemos a hacer así como lo hacemos? Exactamente como lo hacemos. Prácticamente todas las iglesias lo hacen de la misma forma. A lo mejor mínimos cambios, pero de la misma forma. O sea, aquí en la Biblia nosotros decimos que somos sola escritura. Aquí en la Biblia, ¿a dónde está escrito que primero? Pues el que va a dirigir la alabanza. Vamos a leer una lectura, mis hermanos, una oración, luego vamos a cantar cantos de adoración, luego los de alabanza, luego que pasen a predicar y luego al último la ofrenda. ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde fuimos a traer eso? Sí. Bueno, eso es lo que ese a alguien se le ocurrió, y eso todos lo hacemos así, todas las iglesias lo hacen así. Esa es una tradición. Sí. Pero es buena. Pero esa es una tradición buena.
lo que Dios nos manda. Amén. Sí, esto es una tradición buena. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque es un programa que nos ayuda. Amén. Es un programa que nos ayuda. Porque si no, haríamos un desastre. Amén. Pasaría un desastre. Sí, porque ahora, no, pues la hermana creo que va a llegar más primero que predique. No, nosotros tenemos una costumbre y una tradición en puntito a las 5. Amén. Sí. Y eso nosotros nos vamos acostumbrando, ¿sí? Y solamente son normas, o se puede decir, ¿verdad? Que traemos en la lista para no salirnos, para no desviarnos, para no, o sea, tener una regla, pero no es mandamiento de Dios. Es una tradición nada más, es costumbre nada más. Que adoptamos los cristianos. Amén. Aleluya. Y eso nos facilita, ¿verdad? Ese orden establecido nos facilita hacer las cosas dentro de la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es que digo, no siempre son malas las tradiciones o las costumbres. A veces son buenas. Amén. ¿Dónde está lo malo entonces? Lo malo, ¿verdad? Es que si un día dijéramos, vamos a cambiar, ¿verdad? Que vamos a cambiar pues nuestro día de culto, o vamos a cambiar, como hace rato estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, aquí los tres de repente, no sé, se me salió y digo, bueno, una sugerencia, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos el culto en la mañana en lugar de la tarde? Porque llueve mucho en la tarde. Bueno, es una observación. Sí, pero alguien podría decir, pero no, hermana, a veces, ¿verdad? Pasa eso, en las iglesias grandes pasa eso, aquí yo creo que no pasa, ¿verdad? En las iglesias grandes pasa, pero no, hermana, pero es que ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar eso si siempre lo hacemos así de esta manera? Mira que esa es una doctrina del Señor, eso es una enseñanza, eso es un mandamiento de Dios, ¿cómo lo vamos a cambiar? No, yo creo que ahí Dios no va a estar de acuerdo. Ahí estamos poniendo esa tradición al nivel de los mandamientos de Dios, porque estamos pensando que Dios es el que nos ordenó así, cuando no, simplemente adoptamos, ¿verdad? Esto es una orden para que nosotros podamos hacer las cosas en orden. Amén. Ahí es donde ya se hacen malas cosas, ahí es donde está mal. Amén. Pero sí, hermana, porque yo creo que así van a estar en unas iglesias a donde se hace en la mañana. Ah, sí, claro. O sea pero puede haber alguien, o por ejemplo, otra cosa, como hay iglesias, ¿verdad? Hay iglesias, aquí lo decimos pues por presentación, por cosas así, pero hay iglesias donde es regla, ¿verdad? Si el hombre no trae corbata o la mujer no trae velo, no puede ministrar o no puede llegar a la iglesia, sino tiene que traer el velo, y el hombre para poder ministrar tiene que traer corbata a la fuerza. Si no, no pasa. Pues si un día el hermano Eulogio no trajera corbata, bueno, que la semana no trae y luego se para aquí, le decimos, no, hermano, usted si no trae corbata no puede pasar al frente. Sí, eso es imponer algo que Dios no está diciendo. Amén. Eso pasa en las iglesias. Eso hay. Dios quiere el corazón limpio, correcto y humillado. Amén. Por eso es que por eso el tema es la actitud del corazón. La actitud del corazón. Sí, eso es imponer ya una tradición, una costumbre que nosotros mismos lo hacemos. ¿Sí? No simplemente decimos, bueno, trae tu corbatita para que estés presentable. O sea, nada más, no es por otra cosa más. Amén. Vente bien peinadita, pero para que estés bien presentable, bañadita. O sea, no es porque si no te bañas no puedes entrar. Amén. Gloria al Señor. Pero eso luego pasa en las iglesias. En las iglesias pasa, mis hermanos, aunque ustedes no me lo crean, pasa. Pues sí, cierto, hermano, porque yo ya he visto que
Y una vez se bajó a un muchachito y nos dijo la hermana, ¿por qué no metieron fuera el metro? Y ahora como el día que llegó el hermano Santos. No, otro. Muchachita que llegó borracho, que día. Sí, otro llegó aquí. Silvestre. Ah, sí, cierto, Silvestre. Ajá. Que estaba ahí sentado junto a la hermana Anita. Y dice una hermana, ¿pero por qué no metieron? ¿Para qué le dijeron? Y otra hermana me dice, no, hermana, hay que llevarlo, hay que invitarlo a ver. Y ese día lo invitamos, yo y la hermana esta. Ah, pues no sé qué, no. Saquen, ya lo habían sacado, se hermana, Dios no distingue las personas. Sí, le voy a decir el problema ahí donde está, ¿verdad? Sí, si él está sentadito, calladito y escuchando, no pasa nada. Pero si empieza a interrumpir, ahí sí pasa algo, sí, porque podemos ver, ¿verdad?, que es el enemigo por medio de él, ¿verdad?, interrumpiendo, ahí sí hay que hacer algo. Pero si está sentadito y escuchando, pues no pasa nada. Amén, sí, estaba, pues, hasta que él se aburrió, se fue. Hasta que él se aburrió, se fue. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, la tradición es mala cuando lo ponemos como mandamiento de Dios. Ahí es donde, y eso es lo que les pasó a los fariseos. O sea, no puedes comer si no te lavas las manos. No puedes tomar agua en ese vaso si no lo lavas como 5 veces. Sí, o sea, no puedes tomar agua en ese vaso. O sea, como esas, hicieron muchas tradiciones y lo pusieron al nivel de los mandamientos de Dios. Amén. Pero ellos lo hacían simplemente para que fueran vistos por otras personas, que ellos cumplían el mandamiento de Dios. Solamente también para eso lo hacían. Por eso es muy importante la actitud de nuestro corazón, de cómo hacemos las cosas. Y eso es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas para el Señor. Y aún aunque no sea para el Señor, ¿verdad?, que siempre nuestro corazón lo haga, ¿verdad?, con esa actitud, ¿verdad?, con esa actitud que lo estamos haciendo para Dios. Porque el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, ¿verdad? El Señor les responde en el verso 6. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aleluya. Así, sin más ni menos, Jesús no andaba con rodeos. Amén. Se los dijo clarito: hipócritas, hipócritas. Aleluya. También eso quiere decir teatro, hipócritas. Entonces lo que el Señor les estaba diciendo: ustedes lo que están haciendo es puro teatro, puro show. Solamente están actuando. Bien dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a 100 kilómetros de mí. Solamente hacen las cosas para que los vean. Santo, poderoso Señor. Estas palabras son fuertes, mis hermanos. Y nosotros no queremos que el Señor nos diga eso, ¿verdad? Aleluya. Por eso es que digo que no se me duerma, es importante que aprendamos. Por eso hagamos las cosas con un corazón sincero. Siempre con un corazón sincero, mis hermanos. Aleluya. Con esa actitud sincera. Aleluya. Entonces el verso 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. En vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿sí? O sea, dan sus enseñanzas, esos mandamientos dan enseñanzas de hombres. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor, ¿verdad?, le importa la actitud de nuestro corazón. Amén.
No tanto lo que digamos, ¿verdad? No tanto lo que hagamos, sino es con qué actitud hacemos las cosas. Por eso cuando hagamos las cosas para Dios, lo hagamos con una actitud sincera, mis hermanos. Porque si no, de nada serviría si lo hacemos. De nada serviría porque Dios ni lo tomaría en cuenta. Ni lo tomará en cuenta. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Un ejemplo, ¿verdad? También sobre que se me estaba pasando aleluya, se me fue, sobre las tradiciones, ¿verdad? O a veces nosotros decimos, bueno, por ejemplo, en el ayuno, que hubo un poquito de diferencia, ¿verdad? De puntos de vista, porque ya habíamos dicho, pues vamos a hacer el aniversario, pero pues resulta que el pastor anuncia el ayuno. Digo, no, pues vamos a cambiarlo y vamos a hacer el ayuno y pues ya a lo mejor si se puede el próximo domingo se hace. Y si no, pues ya vemos, ¿verdad? Pero lo importante es lo que se está ordenando. ¿Sí? O otro dice, no, pues es que yo el ayuno no lo hacía así, yo estoy acostumbrada a hacerlo así. Amén. Entonces, costumbre. Y no queremos romper la costumbre, la tradición, ¿sí? No queremos romper. Decimos, no, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacerlo así? Bueno, porque hay un beneficio espiritual. Si ustedes ya lo vieron estando aquí, es completamente otra cosa que ayunar en tu casa. ¿Sí? Ya lo experimentamos, ya vamos, ahora sí que acostumbrando nuestro cuerpo, pero ya ahora lo podemos decir de nuestra propia experiencia. No nos los contaron, lo experimentamos, lo hemos experimentado, así que esperen otro ayuno, amén. Ya muy pronto viene. Bendito sea el Señor. Pero eso, hubo así como un poquito de que, pero ¿por qué así? Pero ¿por qué así? Pero es que, sí, pero es que la otra iglesia lo hacen así. Bueno, pero nosotros lo vamos a hacer así, porque no hay una regla como tal. Amén, no hay una regla como tal, no hay un mandamiento de Dios que diga, cuando ayunen, pues vayan a trabajar, o cuando ayunen, enciérrense en la iglesia. No hay un mandamiento. A lo mejor algunas veces lo vamos a hacer, pues no estando en la iglesia, algunas veces lo vamos a hacer así porque no hay como tal. Amén. Bendito sea el Señor. Pero eso causa un poquito de enojo, de división, de inconformidad. No sé, causa cosas así. Y dices, pero ¿por qué si son cosas buenas que vamos a hacer? Si no son cosas malas, es beneficio para nuestra alma, nuestro espíritu. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, pues tenemos que ir soltando, ¿verdad? A veces nuestras costumbres, nuestras tradiciones para ir, ¿verdad? Porque esto nos beneficia más. Amén. Es buena. Aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya, por eso el 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Amén. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones. Eso es peligroso. Aleluya. En primer lugar, ¿verdad? Enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres y dejaban el mandamiento de Dios. Y eso se le llama legalismo. Cuando una costumbre aleluya, se exalta al nivel del mandamiento de Dios. Gloria a Dios. Y dice, ¿verdad? Y el 8, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de ¿qué? Todos los quiero escuchar, ahí en el verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos y de los vasos de beber, y hacéis otras y muchas cosas semejantes.
Aleluya. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, importaba más eso que los mandamientos de Dios. Entonces Jesús les pone un ejemplo de cómo dejaron, ¿verdad?, la palabra de lado y practicaron mal las tradiciones. Por eso les dice, bien invalidáis, ¿verdad? Bien invalidáis. Es una forma irónica de decir, qué bonita forma. Sí, qué bonita forma de que ustedes han hecho, ¿verdad? Qué bonito, como diríamos nosotros, qué bonito, como invalidan los mandamientos. Qué bonito lo que hacen ustedes, porque hacen todo lo contrario. ¿Sí? Bien invalidáis los mandamientos de Dios. Qué bonito, qué bueno. Sigan por ese camino, van a llegar muy lejos. Entonces vemos aquí el 10, dice, ¿por qué? ¿Cuáles mandamientos invalidaban? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento de Dios. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aleluya. Ese lo dejaron de lado. Ese sí era mandamiento de Dios. Si ustedes se acuerdan, esto está en los 10 mandamientos. Amén. Esto está en los 10 mandamientos. Eso lo dejaron de lado y mejor preferían lavar los vasos, lavarse las manos, lavar los platos, lavar los jarrones. Y el mandamiento, bien, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo aquí el Señor? Honra a tu padre, ¿verdad? Tenía que ver con que, ¿verdad? Ahora sí que uno como hijo, como hijas, ¿verdad? Sostengan, o sea, el sostén económico de sus padres en su vejez, en su enfermedad, cuando ellos ya no pueden trabajar, que sea el sustento. O sea, que voy y le voy a ayudar, ¿verdad? A mi mamá, a mi papá. Si no tengo dinero, pues voy y le ayudo. Amén. Y si tengo dinero, mi deber es sostenerlos. El Señor había dado el mandamiento sostenerlos, ¿verdad? Aleluya. Ese es el mandamiento, ese es honrar a los papás. Bendito sea el Señor. Y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Eso es lo que decía la ley de Moisés. En aquel entonces, ¿verdad? Cuando se dio estos mandamientos, el que no respetaba a su padre o a su madre, lo apedreaban. Lo apedreaban. Moría. ¿Pero qué pasó? Los fariseos y los escribas invalidaron este mandamiento. Lo dejaron a un lado el mandamiento. Lo dejaron a un lado el mandamiento. Eso es irrespetarlos. Eso es no respetarlos. Y entonces el 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ustedes dicen, ¿verdad? En cambio le dice el Señor, ustedes dicen y les enseñan a los hijos que pueden decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que te pueda haber dado. Fíjate que corbán, dice, ¿ves? Corbán. Esa es una palabra hebrea y aramea. Lo que significa es separado, ¿verdad? Y era el nombre que se le daba a las ofrendas. Aunque Marcos nos los explica aquí como acabamos de leer. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, corbán, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Aleluya, por eso dice, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y dice, fíjate pues fíjate mamá o papá, pues el dinero que te iba a dar, pues todo lo entregué a Dios. Así que ya no te tocó nada. Sí, ya no te tocó nada. Podemos ver que los fariseos eran muy ambiciosos, ¿sí? Ambiciosos, ¿sí? Porque eso sí, a los hijos les incitaban, les enseñaban, ¿verdad? Que toda la ganancia lo dieran para la iglesia y pues dice, es mejor darle a Dios que a tus padres.
Entonces, por eso dice, bien invalidáis los mandamientos de Dios. A ese sí lo dejan a un lado, pero eso sí, de lavarse las manos, y por eso dice hipócritas, hipócritas. Sí, porque el mandamiento lo dejaron a un lado, pero lo otro, las tradiciones de los ancianos, eso sí, le agregaron aún más todavía. Aleluya, ¿sí? Entonces, no, pues dedícale toda la ofrenda a Dios. Si vendió su casa, si trabajó y tú obtuvo una ganancia, dedícale todo a Dios. Es mejor darle a Dios que a tus padres. No te preocupes, no te preocupes. Pero el mandamiento de Dios dice es, aleluya, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. El 12 dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas habéis semejante a estas. Muchas veces le dice eso el Señor. Aleluya. Es decir, mis hermanos, esto es, aleluya, solo era un ejemplo de muchas otras cosas parecidas que ellos practicaban como mandamientos de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les reprochaba. Por eso es que les decía, hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque mis mandamientos los dejan a un lado, pero lo que ustedes piensan o las tradiciones, eso sí le van aumentando y eso sí lo practican como si fuera mandamiento de Dios. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, la tradición no está por encima del mandamiento de Dios. Siempre el mandamiento de Dios debe de ser eso, mandamiento, nuestra norma, nuestra regla que nosotros debemos de seguir. Amén. Lo demás puede cambiar. Amén. Pero la doctrina y los mandamientos de Dios, eso no puede cambiar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Aleluya. Le voy a pedir a mi hermana Lucy que termine.